Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo análisis en profundidad. Hoy vamos a sumergirnos en las páginas de un libro que, bueno, aunque se publicó ya hace más de una década, sigue siendo una referencia, vamos, fundamental sobre innovación. Hablamos de El método Lean Startup, de Eric Ries. Totalmente. Es que es uno de esos libros que no envejece, ¿no? Porque el problema que aborda es perenne. Sí. Se enfrenta al desafío central de cualquier negocio que empieza algo nuevo, ya sea una startup en un garaje o una gran empresa que necesite innovar. Claro, cómo construir algo que la gente de verdad quiera. Exacto. Y sin quemar todo el dinero y el tiempo en el intento. Esa es la clave. La misión de nuestro análisis de hoy es precisamente esa, destilar esos principios clave para ofrecer un marco de pensamiento práctico. Está pensado para quienes lideran negocios y, bueno, se enfrentan cada día a la incertidumbre, que hoy en día es casi cualquier entorno. Así que vamos a desgranar esto. Venga. Para empezar, y para entender de verdad la filosofía del método, creo que hay que entender el dolor del que nace. El propio autor lo vivió en carne propia. Así es. Es que el método no nace de una teoría académica, nace del fracaso. Eric Ries cuenta la historia de su primera empresa, IMBU. Ajá. Él y su equipo eran ingenieros brillantes y pasaron 6 meses trabajando en secreto, desarrollando un producto de software increíblemente complejo. Lo que se llama modo sigiloso, ¿no? Justo. Tenían un plan de negocio que parecía impecable, proyecciones financieras, una tecnología de avatares 3D que era vanguardista para la época. Lo tenían todos sobre el papel. La receta clásica del éxito, vamos. La que te enseñan en las escuelas de negocio. Exacto. Construyes el mejor producto posible y luego, pues, lo lanzas al mundo. Y después de esos 6 meses de trabajo intenso, lo lanzaron y... Silencio. silencio. Un fracaso absoluto. Nadie lo compraba. A nadie le importaba. Qué duro. Habían construido a la perfección, con una ejecución técnica impecable. Un producto que nadie quería. Y ese es el fantasma que persigue a tantos emprendedores, el miedo a dedicar tu vida durante meses o años a una idea para descubrir que solo te importaba a ti. Precisamente. Y Reis se dio cuenta de que el problema no era su equipo, ni su ejecución. El problema era el método. Estaban aplicando un modelo de gestión pensado para entornos predecibles. Como la fabricación de coches, por ejemplo. Exacto. Un entorno de incertidumbre extrema como una startup necesita otra cosa. El método tradicional de planificar y ejecutar solo funciona cuando sabes quién es tu cliente, qué problema tiene. Las startups, por definición, no saben nada de eso con certeza, son solo hipótesis. Y aquí es donde el libro propone un giro de 180 grados. Un cambio de paradigma que a primera vista suena casi a herejía. Totalmente. Dice que el objetivo de una startup no es ejecutar un plan o fabricar un producto. El objetivo es aprender. Correcto. Y no cualquier tipo de aprendizaje. Él introduce el concepto de aprendizaje validado como la métrica real de progreso. Ojo a esto. ¿Vale? No se mide el avance por las horas programadas o las funcionalidades que lanzas. El progreso real es demostrar empíricamente, con datos del mundo real, qué partes de tu visión de negocio son ciertas. Iguales son puras alucinaciones. Lo más rápido posible. Es el famoso ciclo de feedback. Construir, medir, aprender. Sí, pero lo interesante es cómo lo plantea, porque se planifica completamente al revés de cómo lo haríamos por instinto. ¿A qué te refieres con al revés? Pues que no empiezas con «vamos a construir esto», empiezas con una pregunta. Y la pregunta es ¿cuál es la hipótesis más arriesgada en la que se basa todo nuestro negocio ahora mismo? Lo que, si fuera falso, haría que todo se derrumbara. Justo eso. Identificas tu mayor punto de incertidumbre. El segundo paso es ¿cómo podemos medir si esa hipótesis es cierta o falsa? Ok. Y solo entonces, como tercer y último paso, te preguntas ¿cuál es la cosa más pequeña, el experimento más rápido que podemos construir para poder realizar esa medición? El producto es el resultado del proceso de aprendizaje, no el punto de partida. Y esto me lleva a un concepto que se oye por todas partes, a veces bien y a veces mal. ¿El MVP? El producto mínimo viable, o MVP. Podríamos definir qué es y sobre todo qué no es un MVP, según este método, porque mucha gente lo confunde con lanzar algo de mala calidad. Esa es la confusión más común y la más peligrosa. Un MVP no es un producto cutre,
Es simplemente la versión de tu producto que te permite completar una vuelta al ciclo construir, medir, aprender, con el mínimo esfuerzo y el mínimo tiempo. Es un experimento. Es un experimento, no un producto a escala. Los ejemplos del libro son fantásticos para ilustrar esto. Pensemos en Zappos, por ejemplo. El gigante de la venta de zapatos online. Sí, hoy en día sí. Pero no empezaron así. En absoluto. El fundador, Nick Swinburne, tenía la hipótesis de que la gente estaba dispuesta a comprar zapatos por Internet, algo que, bueno, en su momento sonaba ridículo. Ya. En lugar de montar un almacén gigante y desarrollar una plataforma de e-commerce millonaria, ¿qué hizo? A ver. Fue a zapaterías locales. Pidió permiso para hacer fotos a los zapatos. La subió a una web súper simple. Y si alguien hacía un pedido, él volvía a la tienda, compraba los zapatos al precio de venta y los enviaba por correo. Pero eso es, vamos, increíblemente poco escalable. ¿El fundador haciendo de repartidor? Precisamente. Por eso es un MVP perfecto. El objetivo en esa fase no es la escalabilidad, es el aprendizaje. Hizo algo deliberadamente no escalable para validar la hipótesis más arriesgada de todas. ¿La gente comprará zapatos sin probárselos? Claro. Una vez que la respuesta fue un rotundo sí, entonces y solo entonces se preocupó por la logística y la escalabilidad. Hacerlo al revés es el error clásico. Entendido. Validar la demanda antes de construir la oferta. El otro gran ejemplo que se suele citar es Dropbox. Otro caso de libro. La tecnología de sincronización de archivos de Dropbox era muy compleja de construir. Hacerlo bien llevaría años. La hipótesis arriesgada no era «podemos construirlo», sino ¿le importa a alguien lo suficiente? ¿Y cuál fue su MVP? Su MVP no fue un software con fallos, fue un simple vídeo de 3 minutos. ¿Un vídeo? Sí, un vídeo que mostraba, de forma muy sencilla, cómo se suponía que iba a funcionar el producto. Lo publicaron en foros como Hacker News y el resultado fue explosivo. La lista de espera pasó de 5.000 a 75.000 personas en una noche. Increíble. Validaron la demanda de forma masiva sin haber escrito una sola línea de código del producto final. Vale, entonces, usas el MVP para aprender rápido. Pero, ¿qué pasa si lo que aprendes es que tu estrategia original está, pues, completamente equivocada? Aquí es donde la gente se suele bloquear. Esa es la pregunta del millón. ¿Cuándo es un pivote y cuándo es simplemente rendirse? Pues el libro aborda esto con la segunda herramienta clave, el pivote. Y un pivote no es el pánico, no es cambiar de idea cada semana. Ries lo define como una corrección de rumbo estructurada. Estructurada, esa es la palabra. Exacto. Diseñada para probar una nueva hipótesis fundamental. La clave es que la visión general se mantiene, pero la estrategia para alcanzarla cambia drásticamente. ¿Podrías dar un ejemplo? Imagina que tu visión es mejorar la comunicación en equipos remotos. Tu primera hipótesis es un software de chat. Lanzas un MVP, mides, aprendes, y los datos te dicen que no resuelve el problema principal. Entonces realizas un pivote. Mantienes la visión, pero pruebas una nueva hipótesis. Quizás la solución sea, no sé, una herramienta para reuniones asíncronas. La visión es la misma, la estrategia es un pivote. Rendirse sería decir, la comunicación no es un problema, vamos a hacer una app de recetas. Vale, queda claro. Tenemos un MVP, aprendemos y, si hace falta, pivotamos, pero todo esto se basa en aprender. ¿Cómo sabemos si estamos aprendiendo lo correcto? Me da la sensación de que es muy fácil engañarse con las cifras. Y ese es uno de los capítulos más reveladores del libro. La contabilidad para la innovación. Ries habla de la trampa mortal de las métricas vanidosas. ¿Suena bien? Son esas cifras que nos hacen sentir bien y que quedan genial en una presentación, pero que no dicen nada sobre la salud real del negocio. ¿Como el número total de descargas o el total de usuarios registrados? No. Exactamente. El libro muestra un gráfico real de su empresa, IMBV. Es una curva de usuarios registrados que es el sueño de cualquier emprendedor. Un palo de hockey perfecto. Creciendo de forma exponencial. A primera vista, un éxito rotundo. Pero, claro, hay truco. Me lo imagino. El truco es que esa métrica acumulada oculta la verdad. Muestran un segundo gráfico con los mismos datos, pero analizados de una forma diferente. Un análisis de cohortes. Es decir, agrupando a los usuarios por el mes en que se registraron. Justo. Y analizan el comportamiento de cada grupo por separado a lo largo del tiempo. ¿Y qué contaba esa historia? A ver. Contaba una historia aterradora.
Mostraba que mes tras mes, cohorte tras cohorte, a pesar de todas las nuevas funcionalidades que lanzaban, el porcentaje de nuevos usuarios que acababan pagando se mantenía estancado en un mísero 1%. Un 1%. El producto no estaba mejorando de una manera que importara a los clientes. El crecimiento total era una ilusión óptica creada por el marketing, pero el producto en sí estaba roto. O sea que la cifra global parecía fantástica, pero la experiencia real para cada grupo de usuarios era terrible y no mejoraba. Exacto. La alternativa que propone el libro son las métricas accionables, aquellas que demuestran una clara relación causa-efecto. Si hacemos el cambio A, la métrica B mejora. Si no, pues la mejora no ha servido para nada. Usar los datos para tomar decisiones honestas, no para montar un teatro de la innovación. No lo podrías haber dicho mejor. Y una vez que tienes esas métricas honestas, el libro argumenta que necesitas foco. No puedes intentar optimizarlo todo a la vez. Y aquí es donde introduce los 3 motores de crecimiento sostenible. Sí, y es un marco de pensamiento muy potente. Dice que toda startup, para lograr un crecimiento sostenible, debe afinar uno y solo uno de estos 3 motores a la vez. A ver, ¿cuáles son? El primero es el motor recurrente o pegajoso. Este se basa en la retención, ¿verdad? Pienso en modelos de suscripción como Netflix o Spotify. Exacto. La clave aquí no es tanto la velocidad con la que consigues nuevos clientes, sino la lentitud con la que pierdes a los antiguos. El crecimiento real ocurre cuando la tasa de nuevos ingresos supera a la tasa de abandono o churn. Y supongo que aquí la trampa es obsesionarse con conseguir nuevos clientes en lugar de cuidar a los que ya tienes. Es la trampa clásica. El segundo motor es el motor viral. Aquí, el crecimiento es un efecto secundario del propio uso del producto. Los usuarios se convierten en tu principal canal de marketing. El ejemplo de Hotmail es el que siempre viene a la mente, con esa pequeña firma al final de cada correo. Es el ejemplo perfecto. Cada usuario que enviaba un correo se convertía en un vendedor. La métrica clave aquí es el coeficiente viral. Es un número simple. ¿Cuántos nuevos clientes trae de media cada cliente existente? Si es mayor que 1, el crecimiento se vuelve exponencial. Y explosivo, justo. Y finalmente el tercer motor, el motor pagado. El más tradicional, supongo. Sí. El crecimiento se financia directamente pagando por conseguir clientes, publicidad online, un equipo de ventas, lo que sea. Aquí la matemática es brutalmente simple. El negocio solo es sostenible si el valor que te aporta un cliente a lo largo de su vida, el Lifetime Value o LTV, es mayor que el coste de adquirirlo. el CPA. Una ecuación sencilla en la teoría, pero donde muchas empresas se pierden, ¿no? Se centran solo en bajar el coste de adquisición. Absolutamente. Sin pensar en cómo aumentar el valor del cliente. Un LTV alto te da superpoderes. Te permite tener un CPA más elevado que tu competencia y, por tanto, ser mucho más agresivo en el mercado. Entender cuál de estos 3 es tu motor principal te da una claridad inmensa sobre en qué métricas debes centrar todos tus esfuerzos. Precisamente. Si tu motor es viral, tu obsesión debe ser el coeficiente viral. Si es recurrente, la tasa de abandono. Si es pagado, el equilibrio LTV-CPA. Todo lo demás es secundario. Entonces, si tuviéramos que resumir la esencia del método Lean Startup en una sola idea, ¿cuál sería? Yo creo que sería esta. Se trata de aplicar el método científico a la creación de negocios. Un proceso riguroso para navegar la incertidumbre. Sí, reduciendo el desperdicio al enfocarse en el aprendizaje validado, iterar rápido con experimentos pequeños y tener la disciplina para medir lo que de verdad importa. Y nos deja con una reflexión final que creo que es más relevante hoy que nunca. Totalmente. El libro dice que la gran pregunta de nuestro tiempo ya no es ¿se puede construir? La tecnología actual nos permite construir casi cualquier cosa que podamos imaginar. Es curioso cómo un libro que habla de tecnología y startups acaba llegando a una pregunta casi filosófica. No se puede, sino se debe. Totalmente. Y esa es su vigencia. La verdadera pregunta es, ¿debería construirse? ¿Resuelve un problema real para un grupo de personas real? Este método ofrece un camino para responder a esa pregunta, no con opiniones o intuiciones. Sino con evidencia del mundo real. Con evidencia. Al final, la innovación sin un propósito, sin resolver un problema, es solo desperdicio. De talento, de tiempo y de dinero. Este método es, en el fondo, un sistema para crear con intención. Un marco, sin duda, indispensable para cualquier persona que busque innovar hoy en día.
Para quienes quieran profundizar, el libro de Eric Ries ofrece muchísimos más detalles y casos prácticos. Gracias por acompañarnos en este análisis. Les esperamos en el próximo.